Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Seguimos en el programa La Noche en Bogotá, Colombia, conversando con Raúl Eduardo Sánchez, jurista, miembro del grupo de abogados de la Corte Penal Internacional, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Y quiero preguntarle, abogado, habíamos visto un comportamiento del gobierno colombiano, para algunos cauto, para otros tibio, en el cual no quería enfrentarse directamente con el vecino país, con Venezuela. Sin embargo, ante esta oleada de violaciones a los derechos humanos, pues ya vemos cómo la Procuraduría, la Fiscalía de Colombia han elevado demandas ante organismos internacionales, el presidente Juan Manuel Santos tocando puertas en la OEA, tocando puertas en la ONU. ¿Cree usted que a estas alturas se puede hablar de una reunión cara a cara entre el presidente Santos y Maduro para solucionar la situación, o el conflicto ya tendrá que pasar a manos de instancias internacionales? Pues Jason, lo mejor en estos casos de crisis diplomáticas es siempre acudir a los canales tradicionales. Por eso lo que ha hecho el presidente Santos de acudir a organismos multilaterales, inclusive se debe pensar en países mediadores o en el diálogo directo, creo que es el camino que se debe seguir, porque desafortunadamente antes que acudir a instancias judiciales, penales, jurisdiccionales, en fin, pues los canales diplomáticos deben agotarse. Y por lo que parece ser, habrá una reunión entre los dos presidentes. Creo que es la mejor forma de encarar esta crisis humanitaria. ¿Usted cómo lo ve, dirigente Tarazona? ¿En Venezuela cree que pueda haber una reunión para echar para atrás toda esta instrucción del cierre de la frontera, de las deportaciones masivas? Si las reuniones como las que históricamente hemos visto, donde han tomado café y se han sacado los gases, pero no han resuelto los problemas verdaderamente esenciales de manera bilateral, va a ser de nada, va a servir de nada como ha ocurrido hasta ahora. Yo creo que debe existir un diálogo franco, pero el gobierno venezolano tiene que sincerarse con el gobierno colombiano en razón de decir dónde están ubicados los grupos irregulares que están en territorio venezolano. Y el gobierno colombiano, por supuesto, también tiene que actuar de manera sincera, porque no tiene que ser permisivo tampoco en la permisividad que ha generado todo este deterioro de la economía paralela que viene afectando a los venezolanos. De manera que si el diálogo, repito e insisto, solo es para tomarse la foto, para tomarse un café y sacarse los gases, de nada servirá las reuniones de diálogo. Yo creo que ese diálogo tiene que ser franco, porque es que cuántas reuniones hemos visto nosotros, y yo, en lo que estamos denunciando esta noche, la emisora del Ejército de Liberación Nacional, el gobierno colombiano y el gobierno venezolano se han sentado, y esta emisora sigue al aire. Entonces ha habido un diálogo hipócrita. El gobierno colombiano y venezolano se han sentado muchas veces a dialogar, y la presencia de grupos irregulares colombianos en Venezuela sigue permitiéndose. Entonces no hay un diálogo franco. Yo creo que como naciones hermanas tenemos que sentarnos a dialogar por el beneplácito y el beneficio de todos los ciudadanos. Pero yo creo que tenemos que entonces deponer las agendas ocultas que ciertamente están allí, que siguen afectando a nuestro pueblo y que lamentablemente es el pueblo el que termina afectado producto de estas decisiones que no terminan siendo serias, contundentes y unas relaciones bilaterales verdaderamente de hermandad, sino por el contrario, solo para la fotografía, solo para aparentar. Ahora bien, abogado Raúl Eduardo Sánchez, aunque el presidente Santos y el presidente Maduro lograran arreglar esta situación, por lo menos reabrir la frontera, las denuncias ya fueron elevadas ante los organismos internacionales, las violaciones a los derechos humanos ya se cometieron, y ante la Corte Penal Internacional estaría demandado el señor Nicolás Maduro, porque allí se demandan son personas, no países, y varios miembros de la cúpula chavista. Esto finalmente se investigaría. En efecto, pues ya sabemos que tanto el procurador como el fiscal han elevado las respectivas denuncias, pero aquí hay que
digamos, tomar con beneficio de inventario en dos aspectos lo que se ha hecho. En primer lugar, porque la competencia de la Corte Penal Internacional se basa en el principio de jurisdicción complementaria. ¿Qué significa esto? Que son los estados los llamados a investigar esta clase de conducta. Entonces, antes de ir a La Haya, debieron haber radicado las denuncias penales en Caracas o ante las autoridades de Caracas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues no hay garantía de que se investigue porque ni el procurador ni el fiscal representan internacionalmente al Estado. Son denuncias realizadas, perdónenme la expresión, por dos personas comunes y corrientes ante los ojos de la Corte Penal Internacional de la Fiscalía. Y el fiscal, cuando recibe esas denuncias, y el alcalde de Cúcuta también manifestó que iba a hacer la denuncia, pues la recibe, pero, como le digo, no es el Estado quien oficialmente está remitiendo una situación. Y en ese orden de ideas, el fiscal, o la fiscal, en este caso de la Corte Penal, pues la recibe como cualquier otra clase de remisión, pues de una situación, y será entonces ella la que valorará si en efecto existe una gravedad suficiente, si en efecto se ha agotado el principio de complementariedad, si en efecto debe tomar las medidas, y aún así serán los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, es decir, como una especie de jueces de control de garantías, por darle un término que todos conocemos, los encargados de autorizar o no la respectiva investigación. Entonces, a pesar de esas denuncias, pues el camino no es tan fácil, a menos que el Estado, en representación del presidente, decida remitir una situación. Y por eso la insistencia del procurador colombiano al presidente para que él mismo sea quien presente la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Pues muchas gracias por este contacto desde Bogotá, Colombia, señor Raúl Eduardo Sánchez, jurista miembro del Grupo de Abogados de la Corte Penal Internacional. Muy amable. Gracias, Jason, y un saludo muy especial a todos los televidentes. También queremos agradecer desde Santiago de Chile a Javier Tarazona, dirigente político del partido de oposición en Venezuela, COPEI, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela. Muchas gracias por este tiempo. Jason, a ti. Ojalá que podamos ver un tiempo distinto y la violación de derechos humanos en la frontera colombo-venezolana no siga desarrollándose, porque no es ahora. Tiene años violentándose los derechos humanos y la aspiración que tenemos es que podamos ser pueblos hermanos viviendo en paz. Así es. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden seguirnos escribiendo en Twitter a @ntn24, @segurizati ntn24, @Jason Calderón y @lanocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen buena noche.